Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Bienvenidos a una tarde con Dios. Hablemos del propósito de la generosidad. Es dar sin esperar, recibir algo a cambio. Cuando se es generoso, se ofrece algo de manera voluntaria, porque sabes que la otra persona necesita o desea algo. Cuando se hace una acción generosa hacia otra persona, usualmente genera un sentimiento de satisfacción o complacencia. De una manera resumida, la generosidad es actuar con los otros de forma desinteresada y con buen ánimo, pensando siempre en el bien de los demás y no en el interés propio. También puede ser definida como la virtud de aquellos que dan lo que tienen a otros sin cálculo, sin reserva, sin esperar algún pago o recompensa. La generosidad es un valor que se le otorga a la persona generosa, una naturaleza de entregar a los demás lo que tiene, a veces hasta lo que no tiene, sin esperar nada a cambio, de forma honesta y abierta. Vemos cómo la Biblia deja claro a lo largo de sus páginas que estamos llamados a dar generosamente. En Éxodo 35, del 4 en adelante, dice: Moisés dijo a toda la congregación de los hijos de Israel: Esto es lo que Yahweh ha ordenado que se haga, diciendo: Tomen de entre ustedes una ofrenda para Yahweh. Traigan ofrenda a Yahweh, todo varón generoso, oro, plata o bronce. La lista es larga, pero en el versículo 21 dice: Y trajo la ofrenda todo varón que se propuso en su corazón y todo varón que se lo propuso en su espíritu, trajeron ofrenda a Yahweh para la obra del tabernáculo temporal, para todo su servicio y para todas las vestiduras santas. Trajeron tanto hombres como mujeres, todo lo que se habían propuesto en su corazón. Trajeron pulseras, aretes, anillos, collares, toda clase de objetos de oro, y todo varón que había apartado una ofrenda de oro la trajo para Yahweh. Pero aquí la ofrenda no era solo de dar, sino también Dios los había dotado de habilidades y destrezas. En el versículo 26 en adelante dice: Asimismo, todas las mujeres que se lo propusieron en su corazón hilaron pelo con destreza. Todos los varones y mujeres que se lo propusieron en su corazón, y los llenó del Espíritu de Dios con destreza, con inteligencia, con conocimiento y con toda capacidad artesanal. Estas personas que Dios capacitó a través de su Espíritu, también las puso de maestros para pasar este conocimiento a otros. Él ha puesto también en su corazón la capacidad de instruir. Los llenó con sabiduría de corazón para realizar toda obra de carpintero, de diestro artífice, de bordador en tela teñida, de azul, de púrpura y escarlata, y en lino fino, blanco y de tejedor. Eran aptos para toda obra y creadores de diseños. Todos aportaban ya sea con donaciones, tiempo, destrezas y habilidades que Dios mismo les había dado,
Y el conjunto de todo esto hizo que el tabernáculo quedara terminado para el servicio de Yahweh. Vemos a todos los israelitas dando generosamente los materiales y el tiempo para construir el tabernáculo. Si alguna de estas personas decidiera retener los materiales que poseían o las habilidades que tenían, el tabernáculo no se habría unido. Estas personas dieron lo que previamente Dios les había dado. En Éxodo 12:35 dice: y los hijos de Israel procedieron según las instrucciones de Moisés, porque pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Ya que Yahweh había dado favor al pueblo, a los ojos de los egipcios, y el pueblo pidió. Así fueron despojados los egipcios. Era tanta la abundancia de las donaciones que en Éxodo 36, del 6 al 7 dice: entonces Moisés dio una orden y proclamaron los mensajeros por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer traiga más material como contribución para el santuario. Así impidieron que la gente siguiera trayendo, pues tenían tanto material, más que suficiente, y hasta sobraba para llevar a cabo la obra. Es una realidad que las personas generosas a menudo dan más de lo que se les pide. Moisés tuvo que pedirles que se detuvieran. Las personas generosas dan más que solo su dinero. En Lucas 10, del 25 al 37, Jesús cuenta una historia muy conocida por nosotros, el buen samaritano, alguien que dio su tiempo, recursos y habilidades para satisfacer la necesidad de un hombre que había sido golpeado y lo habían dejado casi como muerto al costado del camino. El samaritano se vuelve vulnerable y disponible, la definición misma de la hospitalidad. La generosidad y la hospitalidad a menudo están estrechamente vinculadas. Apoyemos, ya sea con dinero, también con habilidades o talentos, y miremos lo que Dios puede hacer con ellos a través de nosotros. Vemos cómo un escriba pone a prueba a Jesús a través de una pregunta: ¿qué podré hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice: amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has hablado correctamente, pon esto por obra y serás salvo. El Señor Jesús no empezó la parábola del buen samaritano sin aclarar que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La Biblia habla bastante de la generosidad y de la importancia de que compartamos los recursos que Dios nos provee. La generosidad verdadera brota de un corazón genuino y noble que no busca recibir nada a cambio. Este es el tipo de corazón que Dios quiere que tengamos, un corazón generoso que refleje el suyo. Dios no nos pide nada que Él no haya estado dispuesto a hacer. Su corazón es el más generoso de todos. Fue eso porque envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz, para que recibamos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. La Biblia describe la generosidad de Dios de la siguiente manera. En Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habría de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Dios ha demostrado su generosidad con nosotros desde el comienzo de la creación.
antes de crear al hombre y a la mujer, Él se aseguró de crear y proveer todo lo necesario para su supervivencia. Creó una atmósfera propicia y creó el agua, las plantas, los animales y todo lo que contribuiría a que el ser humano pudiera vivir en este planeta con todas sus necesidades básicas cubiertas. La raíz de la palabra dar viene del latín dare, que significa entregar o regalar, donar, otorgar, asignar, ceder, traspasar, obsequiar o aportar. Desgraciadamente, el enfoque que mayormente se le da a dar o a la generosidad siempre es dinero. Y cuando estás en una congregación, hay una insistencia tal acerca del dinero. La palabra ofrenda es ofrecimiento, la acción de ofrecer. Se dirige a una causa noble, a Dios, a una divinidad o a un santo, etc. También es una cosa que se ofrece como reconocimiento o veneración. Ejemplo, se realizó una ofrenda floral ante el monumento dedicado a las víctimas del accidente. Si bien las ofrendas en la Biblia son las dádivas con las que el cristiano contribuye materialmente al sostenimiento de la iglesia para que ésta pueda realizar su labor. Pero si todo fuera dinero, ¿por qué en Mateo capítulo 25 del 30 al 46 se nos muestra cómo todos los hombres y las mujeres seremos juzgados por el mismo criterio, lo que le da un valor imperecedero a la vida? No es la condición social, el talento personal o el éxito logrado a lo largo de los años. Lo decisivo es el amor práctico y solidario a los necesitados. Esta es una de las profecías más duras en las cuales deberíamos reflexionar la manera en que hemos estado llevando nuestra vida, ya que las ovejas se refiere a los compasivos, a los generosos, a los que buscan el bien de los demás, y las cabras son los ávaros, egoístas, a los que no les importa nadie más que ellos mismos. La Biblia es clara cuando dice que unos hallarán la salvación y los otros serán enviados a condenación. Miren, tengo una compañera que proviene de una familia de 12 hermanos y todos ellos son hijos de la misma mamá y de un mismo papá. El papá erróneamente solamente legalizó a sus hijos varones en Estados Unidos. Así que todos ellos cuentan con una economía estable. Tienen a su mamá que tiene varios años enferma, con todas las enfermedades juntas, el Alzheimer, la diabetes, los triglicéridos, la alta presión, etc. Y de todos los hermanos, que como ya les dije son 12, entre hermanos y hermanas, nadie hace nada por su mamá. Entre esta familia tienen una hermana que tiene una discapacidad en sus ojos, es ciega, y a ella le dejan toda la responsabilidad de su madre enferma. Y mi compañera es la que aporta desde acá apoyo económico y emocional a su hermana. ¿A qué punto tan terrible está esta familia que ni la apoyan monetariamente y ni siquiera van a visitar a su hermana y a su madre? Este mundo está lleno de amor al dinero, de codicia, pero también de avaricia,
egoísmo, maldad, que no son capaces de hacer nada por nadie, ni siquiera por la persona que nos dio la vida. Es una familia grande, pero desunida, llena de conflictos, vicios y maldad. Si tú crees que es la única, te equivocas. Tengo otra compañera que también proviene de una familia de 12 hermanos y ya solamente su madre vive. Pero su mamá, para la edad que tiene, es bastante fuerte. Todos pueden venir a trabajar a Estados Unidos, así que en México viven como ricos. Pero todos los varones están dados al vicio. Y uno de ellos cayó en una gran desgracia y andaba deambulando por las calles, pero nadie lo quiso recibir en su casa. Así que nadie de sus hermanos hizo nada por él. Mi compañera mandó dinero para que lo metan a un centro de rehabilitación a su hermano, pero ninguno aportó un peso para ayudar a su propio hermano. Conozco otra persona que tiene una cuñada con discapacidad. Es una mujer mayor, pero su mente es la de una niña chiquita. Tiene varios hermanos y ninguno quiere ayudar a su hermana con discapacidad. Los tuvieron que llevar a corte para que dieran una cantidad de ayuda forzadamente para su hermana y tenerla cierta cantidad de días en sus casas. Miren, dentro de las mismas familias tenemos familiares enfermos. Algunos no tienen trabajo. Algunos son adictos o viciosos. La Biblia dice que si alguno no tiene cuidado de los de su propia casa, es peor que un infiel. En 1 de Juan 3, del 16 al 18, dice: en esto conocemos su amor para con nosotros. Así también nosotros debemos darnos a nosotros mismos por nuestros hermanos. La generosidad muestra que el amor de Dios está en nosotros. El versículo 17 dice: pero el que posee bienes del mundo y mira a su hermano en necesidad y retiene su compasión hacia él, ¿cómo puede el amor de Dios estar en él? No se ame el uno al otro de palabra o de lengua, hijos míos, sino con hechos y en verdad. En 1 Corintios 13:3 dice: y si diera todo lo que poseo para que coman los menesterosos, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tuviera amor, en mí de nada me aprovecharía. Este tipo de situaciones no son de ahora. Claro, ahora que la maldad ha aumentado, todo lo que estaba oculto se está destapando. Estamos entrando en un tiempo en que serán develadas muchas cosas que suceden en la oscuridad. Pero veamos Mateo 15:1. Ciertos fariseos y jefes judíos de Jerusalén fueron a entrevistarse con Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen la tradición antigua? Dijeron. No están observando el ritual de lavarse las manos antes de comer. A lo que Jesús respondió: ¿y por qué ustedes violan los mandamientos directos de Dios en el afán de guardar las tradiciones? La ley de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a sus padres muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: es preferible dejar de ayudar a los padres que están en necesidad a dejar de ofrendar a Dios. De esta manera, con un mandamiento humano,
están anulando el mandamiento divino de honrar y cuidar a los padres. Hipócritas, bien dijo de ustedes el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero lejos está de amarme de corazón. La adoración que ustedes me brindan no les sirve de nada, porque enseñan tradiciones humanas como si fueran mandamientos de Dios. ¿Cuántas personas no ayudan económicamente a sus padres, teniendo para hacerlo? Antes están como buitres para quedarse con la casa o el terreno de sus ancianos padres. O si están enfermos, los tienen aislados y les roban su pensión. Se apropian de las casas de sus papás. Y si tienen Alzheimer, pues hasta les abren la puerta para que se salgan, se pierdan y no regresen. Es algo tan extremo lo que estamos viendo en el mundo, pero lo peor, aún no lo vemos. Dios conoce el corazón del ser humano, por eso todas sus acciones serán descubiertas. Eso equivaldrá a su salvación o a su condenación. Debemos hacernos individualmente un autoexamen de conciencia y empezar a comprometernos. Solo el amor desinteresado y comprometido edifica y santifica a las personas. En todo sentido, el juicio de Dios va dirigido a lo que cada uno de nosotros hayamos hecho en favor de los demás en todas sus formas, en su hambre física y también espiritual, en su sed física y también de Dios, en sus momentos difíciles. El juicio final de Dios, en el cual juzgará a los hombres no por sus doctrinas o sus declaraciones, sino por el amor que hayan o no mostrado en la práctica. Aquí vemos preguntas de parte de Dios específicas acerca del amor y sus manifestaciones. El amor es acción. El amor es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. El Evangelio de Mateo menciona 6 clases de obra de amor: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al forastero, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar o redimir al cautivo en la cárcel. Todo esto debe nacer de una actitud interior de compasión. Cuando se hace con un beneficio al prójimo y a los impulsos de la compasión y la ternura, entonces se considera una obra de amor verdadero. Él dividirá a los juzgados en 2 grupos: ovejas y cabras. Las ovejas serán bienvenidas y alabadas por servir a los necesitados. Las cabras, los machos cabríos, serán enviados lejos de Jesús al fuego eterno y condenados por no servir a los necesitados. ¿Cuántos padres ven a sus hijos drogadictos como caso perdido, como la vergüenza de la familia, y les dan la espalda? O hijos que están en la cárcel porque equivocaron el camino y no los perdonan ni los visitan. En Mateo 22:37 dice: Jesús contestó: amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Es la persona más próxima a ti: tu papá, tu mamá,
tus hijos, tu hermana, tu hermano, tu tío, tu esposa, tu vecino, tu compañero de trabajo, tu jefe. A esa persona que tú tienes más próxima a ti, tienes que amarla como a ti misma. Es un mandamiento, y mandamiento es una orden. Dios no dijo que le des la espalda a tu hija cuando sale embarazada y la corras de la casa. Dios no dijo que abandones a tus familias en momentos de necesidad. Dios ha dado la orden que los ames, pese a sus fallas, sus errores o debilidades. Dios nos amó con todas nuestras faltas y pecados y nos perdonó y nos entregó su propia vida para salvarnos, para que sigamos su ejemplo de amor y compasión. En 1 de Juan 4, del 20 al 21 dice: yo amo a Dios, pero odia a su hermano, el tal es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y este es el mandamiento que hemos recibido de Él, que todo el que ama a Dios también ame a su hermano. Cada vez que tú haces algo por tu prójimo, visitas los ancianos, les das tiempo, escuchas sus pláticas, es como hacerlo para Jesús mismo. En Mateo 25:35 dice: porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron. Versículo 37. En ese tiempo, estos justos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Y él contestándoles, el rey dirá: en verdad les digo que todo lo que hicieron alguno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicieron. Ya Dios ha traído un castigo que ha quedado registrado en la historia. Y todos estos ejemplos son para no repetirlos. En Ezequiel 16, del 48 al 50, dice: vivo yo, declara el Señor de señores, que tu hermana Sodoma y sus hijas no hicieron como has hecho tú y tus hijas. Esta es la iniquidad de Sodoma, tu soberbia hermana. Estaba satisfecha de pan y moraba con seguridad ella y sus hijas, pero nunca socorrió a los necesitados y a los pobres, sino que se llenó de orgullo e hizo lo malo ante mí, y al ver estas cosas en ellas, las arruiné. Los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería, la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante y cometió pecados detestables. Por eso la destruí, como has visto. Hemos caído en un declive tan grande como humanidad, en la inmoralidad, perversión, egoísmo, avaricia, en la apatía, la indiferencia. Las personas solamente piensan en pasarla bien. Mi esposo y yo los fines de semana salimos a andar en bicicleta. Y si pudieran ver, casi en cada esquina hay una fiesta con carpas grandes y con banda en vivo. Y ya que ahí están, a simple vista, esto equivale a derroche de dinero.
En mi trabajo hacen comida de cumpleaños 1, 2 o 3 veces por mes. Esto fue así antes de la pandemia. Por eso la gente andaba tan desesperada. Y ahora que la restricción se acabó, volvieron a lo mismo. Todo se trata de comidas, glotonería, baile, fiesta. Todo esto es darse el gusto. O sea, pasarla bien, placer. Creo que esta es una realidad en todos lados. La ociosidad y la riqueza endurecen el corazón. El terrible amor a los placeres, como la gula, el sensualismo, la inmoralidad, el alboroto, los festines y las borracheras, conducen a las pasiones desenfrenadas. Solo piensan en pasarla bien, viven la vida loca, sin límites, sin desenfreno. Todo esto corrompe a las personas, llevándolas a una degeneración moral, espiritual y física. Entonces pregúntate, si en algún lugar en la vida de estas personas está Dios. ¿Por qué hacernos esta pregunta? Porque Dios es amor, es piedad, es misericordia, es pureza, es bendición, es dar, es entrega, es todo. Si Él no está en el corazón del ser humano, ¿cómo podremos cumplir el segundo mandamiento? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Si Dios no está en el corazón del hombre, no hay amor, no hay misericordia, no hay piedad, no hay bondad, no hay nada. En Mateo 6, del 1 al 4 dice: tengan cuidado de no practicar su caridad delante de los hombres, para ser vistos por ellos, porque de otro modo no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por tal razón, cuando hagas caridad, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser elogiados de los hombres. De cierto les digo que ya han recibido su recompensa. Pero cuando tú hagas caridad, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que tu caridad sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En el Nuevo Testamento, Dios mismo nos dio a su único Hijo Jesucristo, porque nos ama tanto. Y ese Hijo murió en la cruz por nosotros. Él establece un modelo de que la generosidad en el pueblo de Dios debe ser sacrificial. El valor de la generosidad. La generosidad se entiende como un valor que no atiende únicamente bienes materiales, sino también ofrecer bienes como el tiempo y la ayuda. El compartir o poner a disposición de otras personas nuestros bienes, ideas o conocimientos con la intención de ayudar. Escuchar, dejar que otra persona se exprese sin interrupciones, sin juicios, para que se sienta apoyada. Agradecer, dar reconocimiento a aquello que las personas de nuestro entorno hacen para beneficiarnos o cuidarnos. Colaborar en las labores cotidianas, en causas benéficas. Lo que importa es aportar de la manera que sea en aquello que otros realizan por el beneficio de todos. La generosidad se muestra en tiempos de emergencia, en situaciones en las que se puede ayudar sin esperar nada a cambio. Es un buen ejemplo de generosidad
ya que las emergencias son imprevisibles. Necesitan el apoyo de las personas de forma inmediata. La generosidad se refleja en el tiempo y en la urgencia que estos grupos de personas se entregan para poder ayudar a desconocidos. Compartir con los otros. Las personas generosas comparten pequeñas cosas para que los otros se sientan mejor sin que nadie les pregunte. Ofrecen pequeños gestos de cariño, compartiendo comida, ropa, por ejemplo, iniciativa propia. Hacer pequeñas donaciones. La generosidad se caracteriza no por la cantidad que se da, sino por la cualidad de lo que se da. Ayudar a los necesitados. La generosidad se puede encontrar en actos de ayuda hacia los más necesitados en la sociedad, como personas con discapacidades o personas mayores. Una pequeña visita o una sonrisa es un símbolo de generosidad y para ellos significa mucho, a pesar de que para la sociedad puede no significar nada. Donar sangre. La donación de sangre es un acto generoso porque puede salvar una vida. Con un simple acto que solo toma una fracción de tiempo de la persona. Cuidar el medio ambiente. Compartir con las personas sin hogar. La inclusión y ayuda con las necesidades más básicas de las personas que no tienen hogar. La generosidad se asocia normalmente al altruismo, la solidaridad y la filantropía. Conceptos opuestos a la generosidad podrían ser la avaricia, la tacañería y el egoísmo. Otros ejemplos de generosidad: saber escuchar. Dedicar unos minutos para escuchar con atención a esa persona afligida que necesita expresar sus sentimientos hacia una situación en particular y en la medida de lo posible dar apoyo, un consejo o simplemente oír es un ejemplo de solidaridad. Cuidar los animales, ofrecer y dar comida y medicamentos a los animales que se encuentran en situación de abandono, desvalidos, que viven en la calle e incluso en asociaciones protectoras de animales es un ejemplo también de generosidad. Cuidar y respetar el ambiente, hacer trabajos de voluntariado, acercarse a las instituciones públicas como hospitales, centros de salud, Cruz Roja, ofrecerse como voluntario para realizar actividades recreativas para los niños, aportar donaciones monetarias de medicamentos o juguetes, es un acto solidario que ayudan a sentir bien a quienes más lo necesitan. La solidaridad se hace palpable cuando se presta ayuda o primeros auxilios a una persona o animal que se encuentre en peligro, bien sea a causa de un accidente de tránsito o bien por desastres naturales, como deslaves, terremotos, inundaciones, incendios, entre otros. Ceder el asiento en un transporte público o puesto en una fila a las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas o niños, o incluso aquella persona que se siente enferma. Destinar ayudas económicas sin fines de lucro, aportar ayudas económicas o financieras a instituciones, familias o personas en particular con el fin de solventar un problema monetario que posiblemente solvente alguna situación de salud o alimentación. ¿Cuáles son los beneficios de dar? Los estudios muestran que cuando les das a los demás, tu generosidad a menudo continúa hacia otra persona o se te devuelve a ti. Dar a los menos afortunados que usted puede tener beneficios físicos y psicológicos. La caridad puede mejorar tanto la salud mental como física.
Las investigaciones muestran que aquellos que se ofrecen como voluntarios viven más tiempo y tienen una vida más feliz. Las donaciones benéficas brindan una gran cantidad de beneficios para el cuerpo. Dar te hace sentir feliz. Los circuitos de placer de tu cerebro son estimulados por actos de caridad y liberan sustancias químicas de buena sensación como las endorfinas, que dan una sensación de euforia, y la oxitocina, que promueve la tranquilidad y la paz interior. Dar es bueno para la salud. El estrés es catalizador de muchos problemas de salud conocidos. Se ha demostrado que dar baja la presión arterial y reduce el estrés. Dar es contagioso. Cuando una persona da, inspira a otros a hacer lo mismo. Una tarde con Dios es una producción por Fede Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Fede Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. La alma generosa será prosperada, y el que sacia a otros también será saciado.